Queridos estudiantes de Colombia Crece, sean bienvenidos a este repaso de las clases sociales del grado sexto. El tema que aprenderemos con este video está relacionado con el gobierno denominado como democracia. Sean bienvenidos al video de repaso número 5. Por lo extenso e importante del tema, lo he dividido en dos partes. Ahora vamos a disfrutar de la primera parte. ¿Qué es la democracia? Dijo Abraham Lincoln, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La palabra democracia proviene de las palabras griegas demos, es decir, personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida como el poder del pueblo, una forma de gobernar que depende de la voluntad del pueblo. Existen varios modelos diferentes de gobierno democrático en todo el mundo, que a veces es más fácil de entender la idea de democracia en términos de lo que definitivamente no es. La democracia, entonces, no es la monarquía ni la tiranía, donde una persona gobierna, y no es aristocracia ni oligarquía, donde lo hace un pequeño segmento de la sociedad. Bien entendida, la democracia incluso no debe ser la regla de la mayoría, si eso significa que los intereses de las minorías son ignorados por completo. La democracia, al menos en teoría, es el gobierno en nombre de todo el pueblo, de acuerdo con su voluntad. ¿Por qué la democracia? La fuerza moral y el atractivo popular de la idea de la democracia derivan de sus dos principios fundamentales. Primero, autonomía individual. La idea de que nadie debe estar sujeto a reglas que han sido impuestas por otros. Las personas deben ser capaces de controlar sus propias vidas, dentro de lo razonable, dentro de las leyes. Y dos, la igualdad. La idea de que todos deben tener las mismas oportunidades de influir en las decisiones que afectan a las personas en la sociedad, que todos puedan expresar su voluntad, lo que quieren. Estos principios son muy atractivos y ayudan a explicar por qué la democracia es tan popular. Por supuesto, creemos que es justo que tengamos tantas oportunidades como cualquier otra persona para decidir sobre las normas comunes. Debido a que ofrece un mecanismo sencillo, la democracia tiende a ser la regla de la mayoría, pero una regla de la mayoría puede significar que algunos intereses de las personas nunca sean respetados. Una auténtica forma de presentar intereses de todo el mundo es la de utilizar la toma de decisiones por consenso, donde el objetivo es encontrar puntos de interés comunes. Los ciudadanos de una democracia no solo tienen derechos, sino también la obligación de participar en el sistema político y a su vez, el de proteger sus derechos y libertades. Las palabras libertad y democracia se usan a menudo indistintamente, pero no son sinónimos. Sinónimos es que significan lo mismo. La democracia es sin duda una serie de ideas y principios sobre la libertad, pero también incluye prácticas y procedimientos que se han ido forjando, construyendo a través de una historia larga y con frecuencia tortuosa y dolorosa. La democracia es la institucionalidad de la libertad. Finalmente, las personas que viven en una sociedad democrática deben ser los mayores guardianes de su propia libertad y tienen que abrir su propio camino hacia los ideales expuestos en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que indica el reconocimiento de que todos los miembros de la familia humana tienen una dignidad intrínseca y gozan por igual de derechos inalienables es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Ahora bien, ¿qué significa dignidad intrínseca? Significa que cada uno tiene la dignidad de ser persona. Gozan de derechos inalienables. Quiere decir que son derechos fundamentales que no deben ser corroídos ni violados por ninguna persona. Básicamente, libertad, justicia y paz. ¿De dónde sale el término democracia? ¿De dónde surge la democracia?
A los antiguos griegos se les atribuye la creación de la primera democracia, aunque casi con toda seguridad hay ejemplos anteriores de democracia primitiva en otras partes del mundo. El modelo griego se estableció en el siglo V a.C., en la ciudad de Atenas, entre un mar de autocracias y oligarquías, que eran las formas normales de gobierno en su momento, surgió la democracia ateniense. Sin embargo, en comparación con cómo entendemos la democracia hoy en día, en el modelo ateniense había dos. La primera, la suya era una democracia directa. En otras palabras, en lugar de elegir representantes para gobernar en nombre del pueblo, el pueblo por sí mismo se ocupaba de las cuestiones de gobierno y de la práctica política. Segundo, un sistema de este tipo fue posible en parte porque el pueblo era muy limitado. Aquellos que podían participar directamente eran una pequeña parte de la población, ya que las mujeres, los esclavos y los extranjeros, y por supuesto los niños, estaban excluidos. El número de personas que participaron fue mucho mayor que una democracia moderna. Quizás 50.000 hombres estaban involucrados directamente en la política de una población de unas 300.000 personas. Una de las cosas que une a los sistemas modernos de democracia y que también se distinguen del antiguo modelo es el uso de representantes del pueblo. En lugar de tomar parte directamente en la elaboración de las leyes, las democracias modernas usan las elecciones para seleccionar a los representantes que son enviados por el pueblo para gobernar en su nombre. Un sistema de este tipo se conoce como democracia representativa. Se puede llamar democrática porque está, por lo menos en cierto grado, basada en los dos principios anteriores: la igualdad de todos, una persona, un voto, y el derecho de toda persona a un cierto grado de autonomía personal. Todas las democracias son sistemas donde los ciudadanos toman decisiones políticas libremente, según el mandato de la mayoría. Sin embargo, el gobierno de la mayoría no basta para garantizar la democracia. Por ejemplo, nadie llamaría justo o equitativo un sistema donde se permitiera que el 51% de la población oprimiera al 49% restante en nombre de la mayoría. En una sociedad democrática, el gobierno de la mayoría debe ir acompañado de garantías a los derechos individuales, que a su vez protegen los derechos de las minorías y de los disidentes. Disidente es el que piensa distinto, ya sean étnicos o religiosos, o de los que han sido vencidos en el debate político. A menudo se habla de países que se hacen democráticos, una vez que empiezan a tener elecciones relativamente libres y abiertas. Pero la democracia es mucho más que solo las elecciones. Y la verdad es que tiene más sentido pensar en la idea de la voluntad del pueblo, más que del carácter institucional o estructuras de votación, cuando estamos tratando de evaluar de qué manera un país es democrático. La democracia se entiende mejor como algo que siempre podemos tener más o menos en lugar de algo que es o no es. No existe blanco y negro en la democracia, sino que existe un color grisáceo. Podemos tener las cosas más o menos porque tenemos que entrar en consenso, pero no podemos o tener o no tener. Esas son las pequeñas diferencias. Los sistemas democráticos casi siempre suelen ser más inclusivos, reflejan los deseos de la población y responden mejor a su influencia. En otras palabras, hay margen para mejorar la vida del pueblo, que forma parte de la democracia, incluyendo a más personas en la toma de decisiones. También hay margen para mejorar el poder o la voluntad democrática y dar al pueblo más poder real. Las luchas por la democracia a lo largo de la historia se han concentrado en uno u otro de estos elementos. Hoy, en la mayoría de los países del mundo, las mujeres tienen derecho al voto, pero esta lucha se ha ganado hace poco tiempo. Nueva Zelanda, país que queda cerca de Australia, fue el primer país del mundo que introdujo el sufragio universal en 1893, aunque en este caso a las mujeres solo se les concedió derecho a presentarse al Parlamento hasta 1919.
pero pudieron votar en 1893. Muchos países han concedido a la mujer el derecho al voto en primer lugar, y solo varios años después le han permitido presentarse a los cargos de elección popular. Arabia Saudí solo ha concedido a la mujer el derecho a voto en las elecciones de 2011. En Colombia, solo en el año 1954 se le permitió a la mujer votar a través de la Asamblea Nacional Constituyente del general Rojas Pinilla. En el año 1958 fue elegida la primera mujer senadora en Colombia. Hoy en día, incluso en las democracias establecidas, hay otros sectores de la sociedad que generalmente son los migrantes, los trabajadores extranjeros, los presos y los niños a los que no se le concede el derecho al voto, a pesar de que muchos de ellos pagan impuestos y todos están obligados a obedecer las leyes del país. La manera más obvia de participar en el gobierno es votar o presentarse a las elecciones y convertirse en un representante del pueblo. Sin embargo, la democracia es mucho más que simplemente votar. Hay muchas otras maneras de participar en la política y en el gobierno. El funcionamiento eficaz de la democracia, de hecho, depende de la utilización de otros medios en la medida de lo posible. Si el pueblo solo vota cada vez 4 años, o no va a votar en absoluto, y no hace nada entre esos periodos, entre elección y elección, entonces el gobierno realmente no se puede decir que sea por el pueblo. Es difícil decir que un sistema de este tipo sea considerado como una democracia. Aquí están algunas de las ideas que quizás sea lo mínimo necesario para que los miembros del Senado y la Cámara de Representantes en Colombia sean capaces de actuar democráticamente en su nombre. Primero, manténgase informado sobre lo que está ocurriendo, lo que se decidió en nombre del pueblo y, en particular, sobre las decisiones y acciones que se están llevando a cabo por el propio representante que usted eligió. Segundo, dé a conocer su opinión, ya sea a los representantes del Senado o de la Cámara, o a los medios de comunicación, o a los grupos que trabajan sobre determinados temas. Eso es democracia y participación. Sin comentarios del pueblo, los líderes solo pueden conducir de acuerdo a su propia voluntad y a sus prioridades. Debemos aprender a quejarnos de manera democrática y participativa. Cuando se tomen decisiones no democráticas o contra los derechos humanos, o incluso cuando tengas un claro sentimiento sobre ellas, haz esfuerzos para conseguir oír tu voz, de modo que las políticas podrán ser reconsideradas. La forma más eficaz de hacerlo es probablemente unirse con otras personas para que tu voz sea más potente. Vota cuando sea posible. Si la gente no vota, entonces no se pueden pedir cuentas a los miembros elegidos. Habiendo observado la primera parte de la democracia, en el video número 5 vamos a hacer el taller número 5. Vas a responder 3 preguntas y son las siguientes. Una está dividida en 2 y la tercera es una sola. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la toma de decisiones por consenso en lugar de utilizar la regla de la mayoría? Vas a revisar el video nuevamente, vas a mirar qué aprendiste, qué significa decisión por consenso, cómo se utiliza la regla de la mayoría. Y vas a poner un ejemplo. ¿Cómo se adoptan las decisiones de tu grupo de vecinos? ¿Cómo se reúnen y toman decisiones con respecto a la seguridad, con respecto a las obras que ustedes necesitan, con respecto a cómo pedirle cosas a las alcaldías? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo trabajan en grupo? ¿Cómo deciden esas situaciones? Y una muy importante es, si ustedes fueran funcionarios, fueran elegidos funcionarios públicos, pregúntense, ¿qué debería ser un funcionario elegido para asegurarse de que él o ella están representando bien a quienes lo eligieron? ¿Qué debe hacer la persona que es elegida para que represente bien
al pueblo que lo eligió. Les agradecemos mucho su paciencia, su dedicación y trabajo. Esperamos que sigan disfrutando con nosotros, que sigan aprendiendo con Colombia Crece. Que Dios los bendiga, que sean felices.